En la clase del día de hoy vamos a elaborar retratos escritos de personajes que fueron famosos en el mundo o aquí en México. Si por ejemplo ustedes quieren hablar solamente de personas célebres de México, aquí les estoy poniendo algunos ejemplos, como tenemos a Frida Kahlo. Ella pintaba unos hermosos cuadros, o pueden hacer una biografía de esta musa, de Sor Juana Inés de la Cruz. O ustedes a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? A mí me gustan mucho los deportes, me gusta el atletismo, me gustan las carreritas. Bueno, pueden hacer una biografía de Ana Gabriela Guevara. Ella fue a los Juegos Olímpicos, fue la mujer más rápida del mundo. O quizás a algunos niños o niñas les guste el fútbol. Bueno, de ser así, pueden hablar del futbolista favorito, que puede ser Hugo Sánchez. En su biografía pueden escribir el nombre completo, cuándo nació, en qué equipos jugó aquí en México o en el extranjero. Así como también, a pesar de que él es futbolista, también tiene una carrera. Él es odontólogo. Quizás a algunos niños les guste mucho el arte. Bueno, pueden hacer su biografía del maestro Toledo. En muchas ocasiones nosotros miramos monumentos o pinturas y no sabemos quién las hizo o quién las pintó. Bueno, investiguen un poquito para que vean quién las escribió o quién hizo esas obras. Quizás a otro niño le guste mucho la literatura. Bueno, él puede hablar de Octavio Paz. Este escritor mexicano incluso ganó un premio Nobel de literatura. Quizás alguien más diga, no, a mí me gusta más la música. Bueno, ustedes pueden hacer su biografía de un artista que fue muy famoso, como puede ser Vicente Fernández, Juan Gabriel, Joan Sebastián, en fin, hay demasiadas celebridades que les gusta cantar y que fueron mexicanos. O quizás algunos todavía siguen vivos, ¿verdad? Quizás a otro niño le guste mucho la televisión, le gusten mucho los programas que los hacen reír. Bueno, pueden hablar de Chespirito. O quizás otro diga, ok, él fue un actor, pero ¿quién le puso color a la televisión? Miren, este ingeniero se llama Guillermo, es también mexicano, y gracias a él nosotros podemos ver las televisiones a colores. Antes todo era en blanco y negro, pero este mexicano le puso color a la televisión. O quizás en alguna ocasión ustedes escucharon hablar a su abuelito o a su bisabuelito de que hubo un presidente que repartió las tierras, que gracias a él se hicieron muchos ejidos. Bueno, ustedes pueden hablar de Lázaro Cárdenas. En fin, yo aquí solamente les estoy poniendo algunos ejemplos sobre algunas personas que ustedes pueden hablar. Aquí nos preguntan, ¿has leído descripciones de personajes célebres? De ser así, menciona cuáles son. ¿Por qué crees que sea importante leerlas? Es importante porque nos permite conocer la historia personal de personas que han influido en la historia o en acontecimientos relacionados con el progreso de la nación. Quizás ustedes se pregunten, ¿a poco una persona puede traer muchos beneficios a un país? Pues sí, miren, imagínense por ejemplo de Chespirito. Él hizo muchos programas, ¿verdad? Y viajó a todo el mundo. Bueno, él empezó a depositar el dinero que le pagaban en los bancos de aquí de México. Lo mismo ocurrió con Juan Gabriel, con Hugo Sánchez o con Ana Gabriela Guevara. Ellos trajeron mucho dinero aquí a nuestro país. Y por ejemplo, este mexicano, ¿verdad? Que le puso el color a la televisión. Eso trajo mucho progreso. A continuación les están dando un fragmento de una celebridad mexicana, el cual es un indio zapoteco llamado Benito Juárez. Ustedes van a leer este fragmento para ver de qué se trata. Después van a leer este otro fragmento. En este otro fragmento no hablan de una persona, más bien hablan de un programa de computadora. Como todos sabemos, nuestras computadoras tienen diferentes aplicaciones. Bueno, aquí se las están describiendo. ¿Qué es? Por ejemplo, la aplicación de Word, de Excel, de PowerPoint, del Java y de diferentes programas que se utilizan para llevar contabilidad de las leyes. En fin, hay diferentes tipos de programas. Por último nos están dando un fragmento de lo que escribió José Revueltas. Miren, este personaje fue muy importante. Él nació en Santiago Papasquiaro, Durango. Y aunque ustedes no lo crean, este personaje estuvo en prisión en las Islas Marías. Después de leer los 3 fragmentos, van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que describen? Bueno, en la primera se describe a Benito Juárez y su infancia. En el segundo
se describe qué es y cómo funciona un programa de computadora. El tercer fragmento es la descripción armónica de una persona haciendo música. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen describiendo características de las personas, de las cosas y de las acciones. ¿Qué palabras utilizan para que la descripción sea clara? Usan adjetivos calificativos que ayudan a describir las características de las cosas y las acciones. Ahora vamos a llenar este cuadrito con el nombre del título para que hacen la descripción y también vamos a escribir un ejemplo. El primero es un indio zapoteco llamado Benito Juárez. ¿Para qué se hace la descripción? Bueno, al ser una biografía de este personaje ilustre de la historia de México, se hace para describir lo que fue su vida y los logros que obtuvo durante ella. Por ejemplo, a los 5 años, como todos los niños indígenas, Benito ayudaba en el cultivo de una pequeña parcela y acompañado de su flauta de carrizo, también era pastor de unas cuantas ovejas. Ahora vamos con el segundo título, que es un programa de computadora. Para conocer lo que es un programa de computadora y los diferentes tipos de programas que existen. Por ejemplo, los programas extensos conocidos por la mayoría de la gente, como los procesadores de texto, las hojas de cálculo y los juegos. Estos se denominan aplicaciones. Ahora vamos con el último, lo que solo uno escucha. ¿Para qué se hace la descripción? Bueno, para describir la sensación de tocar el violín. Como ejemplo podemos poner, aquello era increíble, mas con la expresión del rostro de Rafael mostrábase singularmente paradójica y absurda. Una sonrisa vagaba por sus labios y se diría que de pronto iba a llorar de agradecimiento, de lamentable humildad. Recordemos que para describir cualquier fragmento, nosotros utilizamos adjetivos calificativos y adverbios. Aquí en este fragmento, en color verde les estoy poniendo los adjetivos calificativos y en color azul los adverbios. Para conocer un poquito más de los adjetivos y adverbios, vamos a ver lo siguiente. Adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. Tenemos adjetivos especificativos. Estos limitan la extensión del sustantivo o lo seleccionan por la posesión de una cualidad. Por ejemplo, olmo viejo. Tenemos otro tipo que son explicativos o epítetos. Estos designan una cualidad propia del sustantivo al que se refieren. No limitan su extensión ni seleccionan su significado. Por ejemplo, verdes prados. Tenemos otro tipo que son adjetivos de dimensión. Alto, bajo, ancho, estrecho, pequeño, grande. Otro tipo es de velocidad, que puede ser rápido, lento. De propiedad física, redondo, ligero, dulce, duro, ácido, caliente, áspero. De edad puede ser viejo, joven o moderno. Otro tipo puede ser de evaluación, bueno, malo, bonito, feo. De aptitudes puede ser inteligente, sensible, generoso, cruel. Recordemos que los adjetivos calificativos son los adjetivos que indican características del sustantivo al que acompañan. Por tanto, ayudan a resaltar y a destacarlo. Por ejemplo, la niña es rubia o la niña es pequeña, la niña es alta, chaparra. Otro tipo son los relacionales. Estos adjetivos marcan las relaciones que hay entre el sustantivo, es decir, pueden indicar la especificación del nombre. Por ejemplo, la prensa de Barcelona, el periódico de México. Otro tipo pueden ser exclamativos e interrogativos. Estos acompañan al sujeto en una oración exclamativa o interrogativa. Por ejemplo, si vas a utilizar los signos de admiración, lo vas a leer de esta forma: ¡qué guapa eres! En cambio, si utilizas el signo interrogativo, recuerda que es una pregunta y la entonación puede ser así: ¿es guapa? Ahora tenemos los demostrativos. Señalan a una persona u objeto concreto sobre lo que se está hablando. Se suelen emplear adjetivos como este, eso. Por ejemplo, puedes poner: pásame esa mochila. Oye, ¿esto es bueno? Oye, ¿eso es malo? Ahora tenemos los posesivos.
son los que indican una relación de pertenencia respecto al sustantivo. Por ejemplo, esa mochila es mía, ese carro es de mi papá. Por último tenemos los numerales. Indican la cantidad relacionada con el sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, Juanito llegó en primer lugar. Perla llegó primero al examen. Para que sea un poquito más didáctico y mires los tipos de adjetivos, aquí los estamos poniendo. Mira, adjetivo de velocidad, propiedad física, edad, evaluación, aptitudes, calificativos, relacionales, exclamativos e interrogativos, demostrativos, posesivos, numerales, especificativos, explicativos y de dimensión. Ahora vamos a ver qué es el adverbio. Esta es una palabra invariable que modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio o a todo un periodo. Pueden indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y otros matices. Aquí tenemos diferentes adverbios. De lugar, aquí, ahí, allí, encima, debajo. De tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después. De modo, bien, mal, regular, amablemente. De cantidad, más, muy, mucho, poco, bastante. De afirmación, sí, también, claro, cierto, ciertamente. De negación, no, tampoco, nunca, jamás. De duda, quizás, acaso, probablemente. En caso de que ustedes quieran practicar los adjetivos y los adverbios, pueden tomar un cuento, miren, así como este, el de la Caperucita. Bueno, en un color van a poner el adverbio, el adjetivo con otro color. Y como es un cuento, recuerden que también tiene personajes. Bueno, este va a ir con otro color y el escenario con otro color. Vamos a ver, por ejemplo, el adjetivo. Lo vamos a pintar en color rosa. Vamos a buscar adjetivos en el cuento y lo subrayamos. Dulce, buena, roja, roja, encantada, pequeña, largo, poco. ¿Se fijan cómo? Bueno, así practíquenlo ustedes. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el adverbio en amarillo. Mucho, sí, no, también, más. ¿Se fijan? Así es como ustedes pueden empezar a practicar los adjetivos, los adverbios y de una vez subrayen también los personajes. Ahora vamos a contestar las preguntas. ¿Qué tienen en común las palabras resaltadas? Estas palabras resaltadas son palabras que describen o califican a los personajes o a sus acciones. ¿Por qué ayudan a la descripción del personaje? Los adjetivos calificativos describen a los sustantivos con características propias del mismo, así como los adverbios describen o intensifican a las acciones o verbos. Van a llenar este cuadrito con los adjetivos, que es gallardas, hermosa, azules, severo y frío. Y de adverbios tenemos ligeramente, siempre, de repente, como, cuánto. Estas palabras son las que vienen aquí. Estas palabras las van a identificar y van a llenar este cuadrito. Ahora ustedes pónganse a jugar. Miren, por ejemplo, un niño les va a describir a un personaje. Ustedes se lo van a estar imaginando. Recuerden que entre más características les digan, la persona que recibe la información va a tener un campo más amplio para saber de qué o de quién están hablando. Por ejemplo, este niño les dice: fue un indio famoso, tiene poco bigote y barba, es delgado y de talla media. Estos niños se están imaginando. Ella, por ejemplo, dice: bueno, un indio de antes puede ser Juan Diego, él tenía poquito bigote y poquita barba, era delgado. Este niño quizás se está imaginando a Nezahualcóyotl, pero él no les ha dicho a qué tiempo perteneció, o si por ejemplo usaba penacho, si era rey, si era príncipe. En fin, él les tiene que dar muchas características para que ellos puedan acertar. Si este niño que está hablando les da poca información, es muy difícil que ellos acierten de quién se está hablando. Con la información que les dio su compañero, ¿ustedes lograron saber de quién se trataba? Si es así, ustedes pónganle que sí. ¿Cuál es la importancia de que mencionen los detalles de una descripción? Recuerden que al describir algo con mucho detalle, le dan la oportunidad a la persona de que está escuchando a tener mayor claridad y mejor referencia de la persona, de la cosa
o de la situación de la cual se está escuchando. Si ustedes dan mucha información, es muy probable de que los niños acierten si están hablando, por ejemplo, de un personaje, de una cosa o de un programa. Por último, ustedes van a hacer una descripción de un personaje célebre del cual ustedes hayan elegido. Recuerden de que deben de poner las características físicas de la persona que están hablando, cuándo nació, si ya murió, también deben de poner la fecha en la que ya murió, los premios que ella ha ganado o los logros que ha obtenido. Recuerden también de que deben de emplear los adjetivos y los adverbios, como los signos de interrogación, de admiración, el punto, la coma, en fin, todos los signos de ortografía los deben de emplear adecuadamente. Como ejemplo, yo les puse lo siguiente acerca de esta persona, miren. Es una famosa y revolucionaria pintora mexicana. No planeaba convertirse en artista. Sin embargo, a los 18 años, sufrió graves heridas por causa de un accidente de autobús y durante su convalecencia empezó a pintar. A los 22 años, se casó con el muralista mexicano Diego Rivera, con el cual sostuvo una relación tormentosa, donde la inválida pero apasionada mujer soportó infidelidades, presión por la carrera de ambos, un divorcio, una segunda boda, su mala salud y su incapacidad de tener hijos. Ella fue considerada la artista más grande y original de México y descrita muchas veces como una de las grandes divas de la historia. Esta mujer es recordada por sus pocos convencionalismos y por su trabajo, a veces fantásticos y a veces sangrientos. Además, físicamente tenía ciertas características que la diferenciaban del resto, e incluso en sus obras se presentaba a sí misma de forma ambigua. Se mostró autosuficiente y fuerte, quizás un poco masculina, con algunos de los rasgos andróginos como sus cejas exageradas, pobladas y su bigote. Cuando ustedes escriban algo de sus celebridades, también recuerden poner algunos de sus logros, ¿verdad? Como yo aquí les estoy poniendo estas pinturas. En la biografía también habla de su exmarido, que fue Diego Rivera. Miren, este es Diego Rivera. Este señor sale en los billetes de 500 pesos. Recuerden poner la fotografía de la persona que ustedes estén hablando, así como también la biografía, así como yo les estoy poniendo aquí. Por último, ustedes van a hacer su autoevaluación. Recuerden que todas las palomitas deben de estar aquí. En lo hago muy bien y siempre lo hago. Por último, van a escribir, me propongo mejorar en. Yo me propongo mejorar en el uso de los adjetivos, así como el correcto uso de los nexos. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.